¿Y si alguien supiera tu rutina mejor que tú? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora regresas? Cuando estás solo. Cuando estás dormido. Sin que lo notes. Sin que sospeches. En este video vas a conocer 3 historias reales de personas que vivían con total normalidad. Hasta que descubrieron algo aterrador. Alguien los estaba observando. Todos los días. Durante meses. Muy cerca. Y lo más inquietante. Es quien estaba detrás. Apaga las luces. Porque después de estas historias, tu rutina ya no se sentirá igual. Las fotos que Carolina nunca tomó. Carolina tenía 26 años y llevaba una vida bastante tranquila. Trabajaba en una agencia de marketing digital en el centro de Guadalajara. Su rutina era predecible. Salía de su departamento a las 7:40 de la mañana. Tomaba el mismo autobús. Entraba a trabajar a las 9. Salía a las 6. Y 3 veces por semana iba al gimnasio que estaba a 2 calles de su casa. No era una persona especialmente activa en redes sociales, pero sí compartía algunas cosas, una foto del café de la mañana, una historia desde el gimnasio, algún selfie ocasional. Nada fuera de lo normal. Todo comenzó una noche de martes. Carolina estaba en su cama, revisando su teléfono antes de dormir, cuando abrió su galería de fotos para borrar algunas imágenes. Y entonces vio algo que no recordaba haber tomado. Era una foto de ella. De espaldas. Entrando al edificio donde vivía. La imagen estaba tomada desde la acera, a varios metros de distancia. Por un momento pensó que tal vez alguien se la había enviado por WhatsApp o por alguna red social. Pero no. La foto estaba guardada directamente en su galería. Como si hubiera sido tomada con su propio teléfono. Revisó la fecha. Era de ese mismo día. A las 7:58 de la noche. Exactamente la hora en la que había regresado del gimnasio. Sintió una incomodidad extraña, pero trató de convencerse de que debía haber una explicación. Tal vez alguien había tenido su teléfono. Tal vez era un error del sistema. Tal vez, simplemente no la recordaba. Pero al día siguiente ocurrió algo más. Mientras esperaba el autobús por la mañana, sintió esa sensación incómoda. La sensación de que alguien la estaba mirando. Miró alrededor. Gente normal. Personas esperando. Nada extraño. Esa noche, al llegar a casa, revisó su galería otra vez. Había una nueva foto. Ella. Sentada en la parada del autobús. Tomada desde el otro lado de la calle. Esta vez, Carolina sintió miedo. Cambió todas sus contraseñas. Cerró sesión en sus cuentas. Instaló un antivirus en su teléfono. Pensó que tal vez alguien había hackeado su nube. Pero las fotos continuaron apareciendo. Una cada 2 o 3 días. Ella saliendo del gimnasio. Caminando hacia su edificio. Entrando a una tienda de conveniencia. Siempre desde lejos. Siempre sin que ella se diera cuenta. Carolina comenzó a cambiar su rutina. Variaba sus horarios. Tomaba rutas diferentes. Dejó de publicar en redes sociales. Pero las fotos seguían llegando. Y entonces ocurrió algo que la hizo entrar en pánico. Una noche llegó a su departamento y notó algo raro. La puerta no estaba cerrada completamente. Estaba apenas entreabierta. Su primer pensamiento fue que tal vez la había dejado así por descuido. Entró lentamente. Todo parecía en orden. Nada fuera de lugar. Nada robado. Nada movido. Pero cuando llegó a la sala, vio algo sobre la mesa. Una fotografía impresa. Era ella. Dormida. Tomada desde el interior de su habitación.
Carolina no durmió esa noche. Al día siguiente fue directamente a la administración del edificio y luego a la policía. Se revisaron las cámaras de seguridad de las entradas. Durante varios días no encontraron nada sospechoso. Nadie extraño entrando. Nadie siguiéndola. Hasta que decidieron revisar las cámaras del interior. Los pasillos. Los accesos de servicio. Y ahí apareció algo. En varias grabaciones nocturnas, se veía a un hombre entrar al edificio después de la medianoche. No forzaba la entrada. Usaba una llave. El hombre era el vigilante nocturno. Tenía acceso a las llaves maestras del edificio. Y lo más inquietante, en varias ocasiones, se le vio salir del pasillo donde estaba el departamento de Carolina. Durante el interrogatorio, el hombre confesó. Había comenzado a observarla meses antes. La veía entrar y salir todos los días. Memorizó sus horarios. Esperaba a que saliera. Entraba a su departamento usando una copia de la llave que había hecho sin autorización. Al principio, solo miraba. Luego comenzó a tomar fotos. Dentro y fuera del edificio. Dormida. Cocinando. Usando su computadora. Tenía una carpeta con más de 200 imágenes. Pero lo que más perturbó a Carolina fue otra cosa. El hombre dijo algo durante su declaración. Dijo. Ella nunca se dio cuenta, siempre fue muy fácil. Después de eso, Carolina se mudó del edificio. Cambió de trabajo. Durante meses, no pudo dormir sin revisar la puerta varias veces. Y durante mucho tiempo, no pudo quitarse una sensación. La sensación de que su rutina, su vida normal, había sido observada durante meses, sin que ella sospechara nada. Ahora piensa en esto por un momento. Carolina vivía en un lugar seguro, con cámaras, con vigilancia, con acceso controlado. Y aún así, alguien entró a su casa varias veces, mientras ella dormía, mientras ella confiaba en que estaba protegida. Pero lo más inquietante de esta historia no es que alguien la estuviera observando. Es esto, el acosador no era un desconocido. Era la persona encargada de su seguridad. Y la siguiente historia es aún más perturbadora. Porque en ese caso, la víctima veía a su acosador todos los días. Sin saberlo. El hombre que sabía todo. Luis tenía 31 años y llevaba una vida bastante ordenada. Trabajaba como analista administrativo en una empresa de logística al norte de Bogotá. No era una persona conflictiva. Tampoco era alguien especialmente sociable. Su vida era sencilla. Trabajo. Gimnasio 2 veces por semana. Almuerzo en el mismo café casi todos los días. Y por las noches, series o videojuegos en su apartamento. Nada fuera de lo normal. Todo comenzó un lunes por la mañana. Luis acababa de sentarse en su escritorio cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Decía: llegaste tarde hoy. Luis frunció el ceño. No era una amenaza. No era un intento de fraude. Parecía una broma. Respondió: ¿quién es? No hubo respuesta. Pensó que alguien del trabajo estaba jugando. Pero ese mismo día, a la hora del almuerzo, llegó otro mensaje. Hoy pediste lo mismo de siempre. Luis sintió una ligera incomodidad. Porque efectivamente, estaba en su café habitual. Y sí, había pedido lo mismo. Pollo a la plancha con arroz. Esa noche bloqueó el número. Pensó que ahí terminaría todo. Pero al día siguiente, recibió otro mensaje. De otro número. Esa camisa azul te queda bien. Luis comenzó a sentirse observado.
Miró a su alrededor en la oficina. Todo parecía normal. Nadie actuaba de forma extraña. Durante los días siguientes, los mensajes continuaron. Siempre desde números diferentes. Siempre con información precisa. Hoy saliste antes. Estás en el gimnasio. Hoy no fuiste al café. Luis dejó de responder. Dejó de almorzar en su lugar habitual. Cambió sus horarios. Tomó rutas distintas. Pero los mensajes no pararon. Y entonces llegó uno que realmente lo asustó. Una noche, cerca de las 11, su teléfono vibró. El mensaje decía: debería cerrar la ventana del dormitorio. Luis se quedó inmóvil. Vivía en un 5º piso. Y la ventana estaba abierta. Se levantó lentamente. La cerró. Y esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, decidió eliminar sus redes sociales. Pensó que alguien estaba obteniendo información de ahí. Cerró Facebook, Instagram, LinkedIn. También cambió su número telefónico. Durante 2 días, hubo silencio. Y por un momento pensó que había terminado. Hasta que el tercer día, recibió un correo electrónico. El asunto decía: sigues siendo fácil de encontrar. Luis sintió un nudo en el estómago. El correo no tenía texto. Solo un archivo adjunto. Cuando lo abrió, encontró algo perturbador. Era una carpeta comprimida. Dentro había decenas de fotos suyas. Fotos tomadas desde lejos. Entrando al edificio. Esperando el ascensor. Sentado en su escritorio. Caminando hacia el café. Algunas parecían haber sido tomadas desde dentro de la oficina. Pero lo peor estaba en otra carpeta. Una carpeta llamada Rutina. Dentro había un documento. Un registro detallado de sus horarios. Hora de llegada al trabajo. Hora de salida. Días de gimnasio. Días en que salía con amigos. Incluso las noches en las que las luces de su apartamento se apagaban más tarde. Luis fue directamente a la policía. Se inició una investigación. Revisaron cámaras de su edificio. De la calle. De los alrededores. Nada. Nadie siguiéndolo de forma evidente. Pero el rastro del correo llevó a algo inesperado. El origen de los mensajes estaba relacionado con una red interna. La red de la empresa donde trabajaba. La policía solicitó acceso a las cámaras del edificio corporativo. Y entonces encontraron algo. En varias grabaciones, se veía a un hombre observando a Luis. Desde su escritorio. Desde el área común. Desde la cafetería. Siempre a distancia. Siempre sin interactuar. El hombre trabajaba en el mismo piso. Se llamaba Andrés. Llevaba más de 1 año en la empresa. Se sentaba 2 filas detrás de Luis. Nunca habían hablado. Nunca habían trabajado juntos. Nunca habían tenido ningún tipo de relación. Durante el interrogatorio, Andrés confesó. Dijo que al principio solo lo observaba por curiosidad. Que le parecía interesante su rutina. Lo ordenado que era. Lo predecible. Comenzó a tomar notas. Luego fotos. Luego registros más detallados. Creó cuentas falsas. Compró tarjetas sin prepago. Construyó, literalmente, un archivo completo sobre su vida. Pero lo más inquietante fue lo que dijo después. Dijo: me gustaba saber que él no tenía idea. Después del incidente, Andrés fue despedido y enfrentó cargos por acoso. Luis dejó el trabajo semanas después. Pero durante mucho tiempo, no pudo quitarse una sensación. La sensación de que, durante más de 1 año,
Alguien lo observaba todos los días. En el mismo lugar. A pocos metros de distancia. Sin que él lo notara. Sin que sospechara. Sin ninguna señal evidente. Porque a diferencia de otros casos, aquí el acosador no estaba en la calle. No estaba en la oscuridad. Estaba sentado en la misma oficina. Trabajando. Respirando. Observando. Esperando. Ahora piensa en esto por un momento. Luis veía a esa persona todos los días. Compartían el mismo espacio. El mismo horario. El mismo edificio. Y aún así, nunca sintió que lo estaban observando. Porque el acosador no siempre se esconde en la distancia. A veces, está lo suficientemente cerca como para parecer invisible. Y la siguiente historia es la más perturbadora de todas. Porque en ese caso, la víctima nunca supo quién la estaba observando. Ni cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Alguien ya estaba viviendo allí. Mariana tenía 28 años cuando decidió mudarse sola. Después de años compartiendo departamento con amigas, había conseguido un mejor trabajo como diseñadora gráfica y quería su propio espacio. Encontró un pequeño departamento en una zona tranquila de Monterrey. Era un edificio antiguo, de solo 3 pisos. Nada lujoso, pero limpio. Silencioso y económico. El lugar le gustó desde el primer día. Tenía una sala pequeña, una cocina abierta y un closet amplio en la sala que el propietario le dijo que podía usar como espacio de almacenamiento. Las primeras semanas fueron completamente normales. Mariana trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, así que pasaba muchas horas ahí. Y al principio, todo parecía tranquilo. Hasta que comenzaron a ocurrir pequeñas cosas. Nada alarmante. Solo detalles. Un vaso que no recordaba haber dejado en la mesa. La luz de la cocina encendida por la mañana. La puerta del baño entreabierta. Al principio pensó lo mismo que cualquier persona pensaría. Distracción. Cansancio. Estrés. Trabajar desde casa le hacía perder la noción del tiempo. Así que no le dio demasiada importancia. Pero una noche ocurrió algo diferente. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuchó un ruido. Un sonido suave. Como si alguien estuviera caminando descalzo. En la sala. Mariana se quedó inmóvil en la cama. Escuchó durante varios segundos. Silencio. Se levantó. Revisó el departamento. Nada. Puerta cerrada. Ventanas cerradas. Todo en orden. Esa noche durmió con la luz encendida. Durante los días siguientes trató de convencerse de que había sido su imaginación. Pero los detalles continuaron. La tapa del inodoro levantada. El bote de basura movido. Comida que parecía haberse acabado más rápido de lo normal. Fue entonces cuando decidió hacer algo. Compró una cámara de seguridad doméstica. La colocó en la sala, apuntando hacia la cocina y la puerta principal. Las primeras 3 noches no registraron nada. Movimiento cero. Mariana comenzó a sentirse un poco más tranquila. Tal vez sí había sido su gestión. Tal vez el estrés. Hasta la 4ª noche. A las 3:12 de la madrugada, la aplicación le envió una notificación. Movimiento detectado. Mariana despertó sobresaltada. Abrió la aplicación. Y vio algo que la dejó paralizada. En la grabación, un hombre salía lentamente del closet de la sala. No forzaba la puerta. No rompía nada. Salía, como si ese fuera su lugar. El hombre caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador. Sacó un recipiente. Comió directamente de él. Luego bebió agua del grifo.
Se movía con calma, sin prisa, como alguien que conoce el lugar. Después regresó al closet y cerró la puerta desde dentro. Mariana no salió de su habitación esa noche. Llamó a la policía temblando. Los agentes llegaron 1 hora después. Revisaron el departamento. Y cuando abrieron el closet, no había nadie. Pero algo no estaba bien. Uno de los agentes notó que el fondo del closet tenía una separación extraña. Al mover las cajas, encontraron un panel falso. Detrás había un espacio estrecho. Un hueco entre las paredes del edificio. Lo suficientemente grande para que una persona se moviera. El espacio conectaba con una zona de mantenimiento abandonada del edificio. Y dentro encontraron algo más. Una mochila. Ropa. Botellas de agua. Envases de comida. Una linterna. Alguien había estado viviendo ahí. Durante días. Tal vez semanas. Tal vez más. El administrador del edificio confirmó algo inquietante. Años atrás, ese espacio se usaba como acceso técnico, pero había quedado sellado después de una remodelación. Alguien lo había abierto desde dentro. Nunca se encontró al hombre. No había cámaras en los pasillos. No había registros de entrada. No había identificación. Pero al revisar las grabaciones de los días anteriores, descubrieron algo más perturbador. El hombre salía del espacio casi todas las noches. Siempre después de las 3 de la madrugada. A veces solo caminaba por la sala. Otras veces abría el refrigerador. En una grabación, se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Mariana. Y se quedó ahí. Quieto. Durante casi 2 minutos. Después regresó al closet. Mariana dejó el departamento ese mismo día. Durante semanas, no pudo dormir sin revisar cada puerta, cada closet, cada rincón. Pero lo que más la perturbó no fue el hombre. Fue una pregunta. ¿Cuántas noches había estado ahí, antes de que ella instalara la cámara? Porque si algo dejó claro la investigación, es que el hombre conocía su rutina. Sabía cuándo dormía. Sabía cuándo trabajaba. Sabía cuándo estaba fuera. Y durante todo ese tiempo, Mariana no escuchó nada. No vio nada. No sospechó nada. Porque el acosador no estaba afuera. Estaba dentro. Observando. Esperando. Viviendo en el mismo espacio. Ahora piensa en esto por un momento. En las 3 historias ocurrió lo mismo. Las víctimas creían estar en un lugar seguro. Su casa. Su trabajo. Su rutina diaria. Y aún así, alguien los observaba. Durante días. Durante meses. Sin que lo notaran. Pero lo más inquietante no es que el acoso exista. Lo más inquietante es que en muchos casos, la víctima solo lo descubre por accidente. Por una cámara. Por un mensaje. Por un error. Y eso deja una pregunta que es difícil de ignorar. ¿Cuántas personas están siendo observadas ahora mismo? ¿Sin saberlo? 3 historias. 3 personas que no se conocían entre sí. Carolina descubrió que alguien entraba a su casa mientras dormía. Luis entendió que llevaba más de 1 año siendo observado por alguien sentado a pocos metros de él. Y Mariana descubrió que un desconocido había estado viviendo dentro de su propio departamento. Lugares distintos. Ciudades diferentes. Situaciones completamente separadas. Pero hay algo que conecta todo. El tiempo. En los 3 casos, el acoso no duró un día. Ni una semana. Duró meses. Meses de observación. De rutina. De seguimiento.
sin que las víctimas sospecharan nada. Y tal vez esa es la parte más inquietante. Porque cuando pensamos en peligro, imaginamos algo evidente. Un extraño en la calle. Alguien persiguiéndonos. Una amenaza directa. Pero el acoso real casi nunca empieza así. Empieza en silencio. Alguien que observa. Que memoriza tus horarios. Que aprende tus hábitos. Que estudia tu rutina. Alguien que sabe a qué hora sales, cuándo regresas, cuando estás solo, cuando estás distraído. Y lo más perturbador es que muchas veces esa persona ya está cerca, en tu edificio, en tu trabajo, en tu entorno diario. Personas que ves todos los días. Personas que no llaman la atención. Personas que parecen completamente normales. Porque el verdadero peligro no siempre se esconde. A veces, se mezcla. Y por eso estas historias son tan inquietantes. Porque no hablan de lo paranormal. No hablan de algo imposible. Hablan de algo real. Algo que puede ocurrir en cualquier ciudad. En cualquier edificio. En cualquier rutina. Pero hay otro detalle. En las tres historias, el momento más aterrador no fue cuando comenzó el acoso. Fue cuando las víctimas se dieron cuenta. Ese instante en el que entendieron algo. Que alguien había estado observándolos. Durante mucho tiempo. Sin que lo notaran. Y eso deja una pregunta difícil de ignorar. Porque todos tenemos rutinas. Los mismos caminos. Los mismos horarios. Los mismos lugares. Y después de escuchar estas historias, tal vez la pregunta no es si el acoso existe. La pregunta es, ¿quién podría saber tanto sobre ti sin que te des cuenta? Si estas historias te hicieron sentir incómodo, eso significa que entendiste algo importante. El miedo real no viene de fantasmas. No viene de lo paranormal. El miedo real está en las personas. Personas que observan. Que esperan. Que memorizan tu rutina. Y aquí, en este canal, contamos casos reales que demuestran que el verdadero peligro no siempre se ve venir. Así que si quieres más historias que te hagan ver la realidad de otra forma, suscríbete ahora. Porque cada día publicamos relatos reales que prueban algo inquietante. El terror más grande no está en la oscuridad. Está mucho más cerca. Y antes de irte, quiero que respondas algo en los comentarios. ¿Cuál historia te perturbó más, la 1, la 2 o la 3? Te leo. Y nos vemos después de medianoche.